También el sexto domingo de Pascua nos remite al clima del cenáculo. Seguimos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, donde escuchamos palabras de Jesús durante su última cena en Jerusalén. Allí en el cenáculo pronuncia el testamento espiritual de su amor, hace una confidencia a sus discípulos y les promete el Paráclito. Contemplamos pues el Evangelio y las otras lecturas del domingo con imágenes y palabras significativas que ayudan a entrar más y más la palabra en nuestro corazón. Una característica de este domingo es su orientación hacia el don del Espíritu Santo. Esta perspectiva nos remite desde ya hacia la plenitud de la Pascua que celebraremos en Pentecostés. Solo Juan define al Espíritu Santo con el atributo del Paráclito. ¿Qué quiere decir? Bueno, antes de llegar a este pasaje, hagamos el recorrido, como es habitual, por las primeras lecturas. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, versículos 1 y 2 y del 22 al 29. Nos situamos en un episodio llamado, entre comillas, el Concilio de Jerusalén o la Asamblea de Jerusalén, que tuvo lugar probablemente en torno al año 49 después de Cristo. Lo subrayo porque han pasado apenas unos 20 años aproximadamente después de la Pascua de Jesús y de la venida del Espíritu Santo. La página, narrada por Lucas, nos presenta primero el planteamiento de un problema, versículos 1 al 2, y luego la solución, versículos 22 al 29. ¿Qué fue lo que pasó? La iglesia ha crecido y lo ha hecho dentro de una diversidad, dentro de una pluralidad. Algunos, los primeros, vienen del judaísmo, otros ahora vienen del paganismo. Por lo tanto, asistimos a un momento de dificultad, de crisis eclesial, cuando en la iglesia de los orígenes se forman dos bandos. Lucas llama a esta situación la conmoción, versículo 2. La controversia, dice no menor, acalorada, una discusión no menor. La cuestión es suscitada por algunos cristianos de origen hebreo, de corriente farisea, que seguía arraigada en Jerusalén, cristianos que venían de ahí, pero que seguían apegados a la tradición judía, que consideraba que era necesaria la circuncisión para ser cristianos. Así lo leemos en el versículo 1. Si no se circuncidan según la costumbre mosaica, no pueden salvarse. Por otra parte, Pablo y Bernabé, quienes estaban al frente de la comunidad de Antioquía de Orontes, al norte de Jerusalén, poco más de 800 kilómetros por línea de aire, estaban allá firmemente convencidos de lo contrario. Esto se los había mostrado el Señor en la experiencia misionera recientemente realizada y que los había llevado hasta el corazón de la Anatolia, hoy es Turquía, donde vieron florecer comunidades. Allí vieron cómo los paganos podían ser cristianos sin tener que volverse previamente judíos. Para resolver esta problemática, entonces se congregan en Jerusalén los delegados de la comunidad de Antioquía, Pablo y Bernabé son los enviados, junto con los ancianos de la comunidad madre de Jerusalén, allí está Santiago, para analizar la situación, escuchando las dos posturas y tomar juntos una decisión. Una vez que exponen el hecho, después de poner sobre la mesa los puntos de vista al respecto, de escuchar la palabra de Dios y las enseñanzas que habían sacado de la primera práctica misionera, los participantes llegan a la conclusión de que el esquema hebreo, atención, el esquema hebreo ha sido superado, que la salvación de Jesucristo es para todos los pueblos sin distinción. No es necesario pasar primero por la ley de Moisés, porque Jesucristo es suficiente para la salvación. Madura entonces una decisión.
Todo hombre que acepta a Jesucristo puede ser salvado, sin tener que pasar primero por las tradiciones hebreas. Comunican la decisión a todas las comunidades con una carta, que es una prueba documental de la decisión apostólica. Aunque prevén algunas restricciones, como es normal, el punto central es que no hay que imponerles a los recién convertidos más cargas de las indispensables. Ya el Evangelio tiene de por sí suficientes exigencias. Importante es la frase que va en esta carta. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Es el Espíritu el que le ha comunicado a los apóstoles toda la verdad y les ha recordado lo que Jesús les había enseñado. Y estos 20 años después de la Pascua han traído nuevas situaciones que, con la luz del Espíritu y en fidelidad a Jesucristo, tienen que resolver. Ahora ya saben cómo resolver las dificultades internas. Cuando los apóstoles deben decidir sobre una situación nueva, lo hacen guiados por el Espíritu Santo, escuchándose mutuamente, discerniendo juntos y decidiendo en consenso. Por eso pueden decir con sinceridad, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. El salmo responsorial es el Salmo 67, 66 en la liturgia, que oramos casi íntegro, casi, menos un versículo. Este salmo ha sido escogido por la sintonía que tiene con la primera lectura, donde los apóstoles en el concilio, de nuevo repito, entre comillas, de Jerusalén, eh, se habla ahora de esta perspectiva universalista de la obra de Dios, del alcance mundial de la obra de Dios. Y por eso se dice, oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La ambientación de este Salmo 67 es la de una ceremonia en el Templo de Jerusalén que cuando llega al final, como ocurre hoy también en las celebraciones, imparte la bendición. De por sí es un momento responsorial. Los sacerdotes invocan sobre el pueblo tres bendiciones solemnes, a las cuales éste responde con el mismo estribillo siempre. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. En el centro de la bendición está la invocación del nombre de Dios sobre el pueblo, con una fórmula que conocemos bien. Es la bendición sacerdotal de Aarón, que se encuentra en el libro de los Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. El nombre de Dios es puesto, desciende sobre la asamblea litúrgica, pero no solo sobre el pueblo creyente. La bendición se expande mediante la súplica reiterada sobre todos los pueblos de la tierra que se abran a Él y que se unan a esta alabanza coral. La vocación recibida gratuitamente por Israel no es para sí mismo, sino una bendición para la humanidad entera. Este es el proyecto de Dios que fundamenta la salida a la misión. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos 10 al 14 y 22 y 23. Es la continuación del pasaje que leímos, o el capítulo que empezamos a leer hace una semana, el capítulo 21 del Apocalipsis. Seguimos con la descripción de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén bajada del cielo, resplandeciente de la gloria de Dios. La descripción detallada de esta ciudad requiere de la interpretación de los símbolos enumerados. Veamos el texto. Primero, la ciudad de Jerusalén es como una joya preciosa, como una piedra de jaspe cristalino, luminosa como el cristal. Es la sociedad redimida, la comunidad ideal. Segundo, tiene una muralla alta, como las ciudades antiguas importantes, que tenían un cinto amurallado. Por lo tanto, se trata de una ciudad protegida por Dios.
Tercero, tiene 12 puertas. Y se nos dice cómo están distribuidas. Pero primero, 12 es el número de familia, de una familia. 12 como los hijos de Israel, 12 como los apóstoles de Jesús. Es una comunidad fraterna. Cuarto, están distribuidas las puertas que llevan los nombres de los apóstoles, eh, distribuidas por los cuatro lados, tres al norte, tres al sur, tres al occidente, tres al oriente, o sea, los cuatro puntos cardinales, con una mirada hacia el mundo entero. Pero aquí se representa en este 3 3 3 bueno, por 4, una simetría perfecta. Es como un cubo. Quinto, las puertas están siempre abiertas. Esto lo leemos en el versículo 25, que no está en el texto proclamado hoy. Pero es una manera de decir que la comunidad ideal del Señor resucitado está abierta a todas las direcciones, hacia todas las culturas, hacia todas las realidades humanas. Tiene las puertas abiertas porque se caracteriza por la misión y por la acogida del diferente. Sexto, los fundamentos de estos muros, los pilares, son 12, con los nombres grabados de los 12 apóstoles del Cordero. Séptimo, una característica sorprendente de esta Nueva Jerusalén es que no tiene templo, santuario, Santa Santorum, naos en griego. La ciudad histórica de Jerusalén se reconocía enseguida por el gran edificio del templo, que ocupaba gran parte de la ciudad. Y no había panorama de Jerusalén sin el templo visto en primer plano. En cambio, la nueva Jerusalén no tiene templo, porque el Señor Dios y el Cordero son su templo. Quiere decir que Cristo muerto y resucitado es la habitación de la presencia de Dios. La humanidad de Cristo es la tienda de la presencia, es el templo. Y nosotros los cristianos hemos superado el esquema templar. No requerimos del espacio físico para encontrar a Dios. Su casa no es un edificio sagrado, es la comunidad. Octavo, la ciudad no tiene necesidad de luz de sol ni de luz artificial, la de las lámparas, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. La humanidad redimida, que deberíamos ser nosotros, está iluminada por el Cordero. La mentalidad de Cristo es nuestra luz, es lámpara para nuestro camino en la historia. Y el Espíritu, mencionado desde el principio en esta visión, en el versículo 10 del capítulo 21, el Espíritu continúa inculcándonos la mentalidad del Cordero, la verdad. Nos recuerda que el Cordero es el único revelador del Padre y que nosotros estamos llamados a seguirlo. Donde Él va, también nosotros, gracias al Espíritu que nos ha sido dado. Bueno, llegamos al Evangelio. El Evangelio está tomado de Juan en el capítulo 14, versículos 23 al 29. Ambientemos. Durante la cena conclusiva, Jesús sigue explicando el sentido de su cruz pascual como una travesía que lleva a una paz que solo Él puede dar. En medio de la cena, los discípulos hacen preguntas. El último que ha hablado es Judas, no el Iscariote, que le ha preguntado, Señor, ¿y qué ha pasado para que tú te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Dicho de otra manera, ¿cómo se explica que los creyentes, que tenemos conciencia de tu evangelio, seamos solamente algunos? ¿Y los otros? En este contexto Jesús responde, hablando de una manifestación. De hecho, le ha preguntado, ¿qué ha pasado para que tú te vayas a manifestar a nosotros? Jesús responde hablando del futuro de la comunidad y anunciando la venida del Paráclito. Veamos el texto. Hay tres enseñanzas en el Evangelio de este domingo. La primera, a Jesús se le ama poniendo en práctica su palabra. Juan 14, 23 al 24. Segundo, la promesa del Paráclito.
versículos 25 y 26, y finalmente la paz dada por Jesús, versículos 27 al 29, como una conclusión. Subrayemos lo esencial de cada punto. Primero, a Jesús se le ama poniendo en práctica su palabra. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Jesús comienza juntando amor y palabra. Y enseguida aclara que se trata de la palabra del Padre que se ha escuchado en la persona de Jesús. Esta palabra se escucha, atención, obedeciéndola desde el amor por Jesús. Si alguno me ama, guardará mi palabra. El amor por Jesús no es un simple afecto, es entrega a Él. Y aquí se utiliza el verbo amar, que es agapao, amor de donación. Este verbo connota también la relación primera, fundante de Jesús, el verbo, con el Padre. Y se dice que si alguno me ama, guardará mi palabra. Guardar es el verbo griego tereo. Tereo, el verbo tereo connota cuidar de algo, conservar algo, sostener algo. O sea, cultivar la palabra. La palabra de Jesús se observa, se practica, se atesora, se lleva consigo como un principio vital, pero siempre al interior de un amor, del agape, que es este amor de relación intensa por Él o con Él. La palabra nos hiere por dentro y nos arroja hacia Él y hacia los demás, suscitando continuos actos de entrega. Esto es agapao, amor de entrega. Y entonces, mi Padre le amará, dice Jesús, y vendremos a Él y haremos morada en Él. La fuente del amor que está en el Padre inunda al discípulo. Mi Padre le amará. Pero luego habla en plural y vendremos a Él y haremos morada en Él. La palabra se hace carne ahora en el discípulo, habitándolo, haciendo casa en Él. Casa de ese amor del Padre y del Hijo, de cuya presencia queda lleno y en cuya dinámica de amor queda envuelto. Se trata de una relación que se cuida, que se cultiva dentro de nosotros. Pero la iniciativa es de Dios. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Esta es una terminología muy conocida en el mundo de Israel. Se refería a la gloria de Dios que habitaba, la Shekinah, que viene a ser templo, viene a llenar la gloria de Dios el templo de Jerusalén. Y esto es lo que ocurre ahora. Pero no en un templo de piedra, no en Jerusalén, sino en el discípulo del Señor. Él es la moné en griego. De ahí viene la palabra monasterio, la habitación, el cuarto. Él es la habitación de Dios en el mundo. Jesús, entregándose por nosotros en la pasión, nos transforma en aquello que era el templo de Jerusalén, donde habita Dios en persona. La teología espiritual ha llamado a esta realidad la inhabitación de Dios en el corazón humano. Eso es hermoso. El ser inhabitado implica, por lo demás, que todo lo que conocemos de Jesús, lo que hemos escuchado de su boca en el Evangelio, lo que le hemos visto hacer por medio de la narrativa del Evangelio, y que en última instancia proviene del Padre, continúa ahora en la vida de cada discípulo del Señor. Llevamos a Jesús por todas partes, dentro de nosotros. Segunda enseñanza, la promesa del Paráclito. Acababa de hablar del Padre y del Hijo, que vienen a inhabitar la vida del discípulo, ¿verdad? Sigue ahora con la referencia al Espíritu Santo. Les he hablado de todo esto estando con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre,
Él les enseñará todo y les recordará todas las cosas que les he dicho. Podemos notar dos énfasis. Uno, solo Juan, este evangelio, adopta este término paráclito para referirse al Espíritu Santo. Es un término griego que algunas Biblias traducen como consolador, pero quiere decir más que eso. Se trata de un vocablo técnico que junta dos palabras. La preposición griega para a, que en este caso significa junto a, y el sustantivo griego kletos, que es el participio pasado del verbo kaleo, llamar. Por lo tanto, significa uno que es llamado a ponerse al lado de alguien para darle apoyo. En latín se traduce como advocatus. De ahí el término español abogado, abogado. Esto es el que es llamado al lado para defenderte en una causa, para cuidar de tus intereses en un momento de necesidad. Es uno que se la juega a tu favor. Cuando estamos estériles y tristes, no estamos solos. Él es fuego que ilumina la noche. El Evangelio de Juan recurre a este término, paráclito, del mundo judicial porque tiene en mente una causa que está en pie. Todo el Evangelio de Juan es un proceso judicial contra Cristo. Eso lo explicamos en otra ocasión. El mundo acusa a Cristo y en consecuencia a ti, a sus discípulos. Pero los discípulos no son dejados solos. En el ambiente del cenáculo está la sombra de la inminente partida de Jesús. Y Jesús dice que se va. Y esto suscita sentimientos en sus discípulos, pero los reconforta enseguida con el anuncio de una nueva forma de presencia que se da a partir de su glorificación. No se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vengo al lado de ustedes. Del Paráclito se hacen dos afirmaciones. La primera, se trata del Espíritu del que el Padre manda en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu que le pertenece a Dios, el Santo por excelencia. La segunda tiene que ver con la manera como el Paráclito hace su tarea. Mandado por el Padre en el nombre de Jesús, el Paráclito, atención, enseña y recuerda. Les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Subrayamos los dos verbos. Enseñar, en griego didasko, y recordar, en griego hipomimnesko. Y los dos verbos, enseñar y recordar, están acompañados del adjetivo todo, en griego panta. Enseñar todo, recordar todo. Enseñar. El Espíritu enseña todo. Acompaña hacia paisajes inexplorados, hacia intuiciones y conocimientos nuevos. Y Jesús lo dice en plural. El Espíritu impulsa hacia adelante y a todos juntos les enseñará. Con él la verdad es comunitaria, no es individual. Luego recordará. El Paráclito recuerda todo, remite constantemente a los gestos y a las palabras de Jesús, cuando pasaba y sanaba la vida y pronunciaba palabras de las cuales no se veía el fondo. El Espíritu Santo, en su condición de Paráclito, le da asistencia a los discípulos de Jesús, haciendo presente, actual, vital y de manera completa las enseñanzas de Jesús en el Evangelio, todo lo que ha dicho y ha hecho. El Espíritu Santo actualiza en toda la historia de la Iglesia, en su caminar en medio del mundo, toda la obra de Jesús, dando la capacidad para vivirla, para llevarla a cabo, imprimiéndola en la vida de cada persona y en el mundo entero. Y no olvidemos el contexto conflictivo. En el caminar de la vida, el discípulo será sometido a un proceso judicial, así como le pasó a Jesús. Escuchará palabras de acusación, por una parte, pero por la otra, también escuchará palabras de defensa que le sostendrán. Son las palabras del Paráclito.
que le hablan al corazón, que lo animan, que lo sostienen. Le dirán, no tengas miedo, no te acobardes, Dios te salva. Ser discípulo es también aprender a escuchar en los días de aflicción esa voz del Paráclito en el corazón inhabitado por Dios. Por último, la paz dada por Jesús. Esta obra del Paráclito tiene que ver con un término que habitualmente estaba en boca de todo hebreo, shalom, paz, en griego eirene. El asunto ahora no es el desearla a otro por medio de un saludo, shalom, shalom, paz, paz, como un buen augurio, como un buen deseo. El asunto ahora es transmitirla efectivamente. Se dice paz, paz, pero paz no hay. Y es aquí donde está el don pascual de Jesús, obrado por el Espíritu Santo, quien tiene la capacidad de poner en el corazón en paz, de crear ese bienestar profundo, estas nuevas condiciones de vida en armonía y plenitud que contiene la palabra Shalom. Y esto es lo que Jesús presenta como el fruto de la Pascua y que irradia hacia el mundo entero. El padre de la iglesia, San Gaudencio de Brescia, decía, lo que el Espíritu Santo ha llevado a cabo en el cuerpo físico de Cristo, o sea, la resurrección, ahora lo obra en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, en medio del mundo. Para entender este tema de la paz, yo les recomiendo otro podcast que está en este mismo canal de YouTube, donde he ampliado esta frase, explicado esta frase de Juan 14:27. Pero me permito un pequeño paréntesis para un ejemplo concreto. En estos días hemos celebrado la fiesta de una santa que yo aprecio mucho y yo sé que ustedes también. La santa de las causas imposibles. ¿Quién era? Santa Rita. Santa Rita de Casia. ¿Por qué era la santa de las causas imposibles? Este es un paréntesis. Lo era porque había aprendido de Jesús a perdonar a los asesinos de su marido, pero también a su marido mismo, que le había hecho la vida imposible, que le había agredido. Situaciones que prácticamente le habían destruido la vida a esta mujer. Y Rita fue capaz de reconciliar los bandos en guerra en Rocaporena y Casia, ponerlos en paz e incluso de evitar otra tragedia que habría ocurrido si sus dos hijos se hubiesen vengado la muerte de su papá. Esto que parece imposible para los hombres, el perdón y la reconciliación que lleva a la paz, esto es lo que Jesús representa o presenta como el fruto de la Pascua. La paz de Jesús, no como la del mundo, sino como la da Él, es el fruto de su victoria sobre la muerte, sobre la violencia. El discípulo está en camino, siempre jalonado por un deseo de paz. Después de todos los conflictos de los días de la pasión, de tantas presiones que generan agobios, miedos e inseguridades, el discípulo puede pronunciar esta palabra de la promesa de Jesús: paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. Y subrayamos una última idea que está en la conclusión. En el versículo 28 del capítulo 14 de Juan, Jesús dice, me voy y ven. La primera experiencia de Dios es la de la ausencia, pero una ausencia que es colmada con su presencia. Analicemos bien esta frase del versículo 28. Los términos griegos son erhomai y poreuomai, que ambos significan lo mismo, ir, y están conjugados, atención, en presente. Quiere decir, voy al Padre y vengo a ustedes. No dice volveré, no dice así. Vengo ahora a ustedes. Y atención, no son dos acciones separadas. No es como si primero fuese al Padre y tiempo después volviese de regreso. Por eso es mejor no traducir con el verbo volver.
Algunas Biblias lo colocan así, no está bien. Es vengo, ni siquiera vuelvo, sino vengo. La forma verbal connota que esto ocurre al mismo tiempo. El ir al Padre significa que viene a nosotros. Quiere decir entonces que el momento de la resurrección por el cual va al Padre es la ocasión con la que Jesús entra en la vida de los discípulos. Entra en comunión profunda con ellos, precisamente para darle realización a sus vidas, para que gocen de la paz mesiánica que solo Él, el Mesías e Hijo de Dios, puede dar. Y esto nos ayuda a entender mejor la fuerza de las palabras finales. Si me amaran, se alegrarían de que yo me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Y notemos cómo terminamos con el verbo amar. El verbo amar, agapao, enmarca esta página del Evangelio de este domingo. Por ahí comenzó, si alguno me ama, y por ahí termina, si me amase. Y en medio del amor tenemos la paz. La paz y luego la alegría. Se alegrarían, dice Jesús. Una alegría que brota de una presencia divina que me llena, me transforma y capacita mi vida. La escucha y la práctica de la palabra de Jesús, hecha posible gracias a la acción del Paráclito que infunde la paz pascual, la transmite a cada discípulo del Señor, es una realidad maravillosa que genera alegría. Y estamos contentos porque sabemos que esta promesa ha sido cumplida. Feliz domingo.